Se va a empezar la transmisión 10 en punto, ¿cierto? 10, de hecho ya vamos a empezar Ok, Ah, pues ya ahorita. sí. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por conectarse con nosotros. Sean bienvenidos a este foro gratuito donde se hablarán de las estrategias integradas para la resiliencia de los cultivos. Hacemos un agradecimiento especial a nuestro patrocinador Ducor por hacer posible este evento. Y bien, para comenzar, me permitiré presentarles a los ponentes de este foro y antes que nada a la doctora Nayeli Solano, quien estará a cargo de la moderación de las preguntas que vayan surgiendo a lo largo de esta sesión. La doctora Nayeli Solano Álvarez es biotecnóloga de formación, cuenta con maestría y doctorado en Ingeniería de Biosistemas por la Universidad Autónoma de Querétaro. Su línea de trabajo se ha enfocado en la interacción de bacterias benéficas con diferentes cultivos y la modulación del metabolismo en plantas para generar soluciones para los retos actuales en la agricultura. Como segundo ponente tenemos al doctor Ramón Gerardo Guevara. El doctor Ramón es investigador en biotecnología vegetal con una sólida formación académica como químico bacteriólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León y con una maestría y doctorado en biotecnología de plantas, donde ha contribuido en el avance del estudio de la fisiología del estrés vegetal y la memoria al estrés en plantas y microorganismos. Como por último tenemos a nuestro ponente, el ingeniero Jesús Arevalo Zarco, que es ingeniero agrónomo, especialista en suelos, cuenta con una maestría por la Universidad de Almería y es asesor agrícola certificado por la Sociedad Americana de Agronomía, que ha brindado servicios de asesor, capacitador y consultor en temas de nutrición de cultivos. Y bien, pues un gusto tenerlos con nosotros el día de hoy. Pues los dejo para que puedan comenzar. Igual para los que tengan algunas preguntas, pueden ir colocándolo en el panel inferior de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Dani. Y quisiera agradecer sobre todo a los que me acompañan en este panel, al doctor Ramón, al maestro Jesús, justamente porque a partir de la experiencia que los tres hemos tenido en diversos ámbitos, ¿no? Tanto tecnológicos, científicos, prácticos, quisiéramos el día de hoy hablar de estas nuevas estrategias, ¿no? De cómo un productor puede tomarlas para generar estos rendimientos interesantes, no solo llegar a esos rendimientos, sino sobrepasar estos, digamos, efectos adversos, que de ahí también podremos discutir sobre qué tan adversos podemos tener, y si el estrés y la nutrición pueden o no jugar un papel importante, o en qué medida podemos nosotros manipularlo a nuestro favor, ¿no? Entonces, agradezco la presencia. Me gustaría que esta fuera como una charla entre amigos, amigos que somos preocupados de un tema, ¿no? Entonces, una pregunta detonante con la que me gustaría iniciar y de ahí me gustaría que después cederle la palabra a uno y a otro dependiendo de cómo se vaya generando esta discusión. Entonces, la primera pregunta que creo que con esto podemos dar inicio a ya, picar con un dedito un tema muy escabroso, ¿no? Es cómo influye la fisiología de todos los cultivos, en la respuesta al estrés, digamos, como factores, altas temperaturas, salinidad, déficit de agua, o sea, sequías, es cómo estos temas están relacionados o cómo se relacionan. No sé si alguien quiera participar en primera instancia. Eh, o le cedo la palabra directamente al doctor Ramón. Como Ah, bueno, guste. como gustes, Nayeli. Adelante, Ramón, Bueno, adelante. sí, gracias. Bueno, mira, bueno, primero, gracias por la invitación, Nayeli. Es un gusto, muy interesante que se hagan este tipo de foros, ¿no? Mira, la pregunta que comentas, bueno, mi opinión es, la relación es total, ¿no? La planta cuando siente, pues, que algo de su zona de confort se sale de ahí, trata de hacer ajustes, ¿no? En su funcionamiento y que, pues, precisamente eso es la fisiología, ¿no? Cómo funcionan, en este caso, las plantas, y lo voy a decir así de manera muy puntual, con todo lo complejo que puede implicar el ajuste a la bueno, aclimatación y adaptación a ese cambio en el ambiente que la planta está sintiendo, de tal manera que como tú comentaste, ese ajuste que hace la planta puede ser que de manera paralela conlleve a un mejor funcionamiento o a un funcionamiento más eficiente de sus funciones, valga la redundancia,
a nivel bioquímico, molecular, crecimiento y desarrollo con todo lo que implica, y que muy probablemente muchas veces nos lleve a que la planta eh, pues tolere mejor alguna situación del ambiente que en otra condición, vamos a decirlo así, que la agarrada descuidada la pudiera matar incluso, ¿no? Eh, Puede conllevar esto incluso, creo, porque, pues bueno, la evidencia lo indica, a veces hasta que tengas un mejor rendimiento. Y no solo eso, ¿no? Sino que a veces también, por ejemplo, la parte que es comercialmente utilizada ya en el mercado, a lo mejor por ese estrés se acumula de cierto tipo de sustancias, de metabolitos, que no lo hace en la cantidad que lo haría en otra condición, digamos, óptima. Y eso sabemos que también puede influir en la calidad post cosecha de la producción, ¿no? Aunado que Perfecto. puede ser también a veces el rendimiento, ¿no? Digamos de Sí. manera como global, ¿no? Genial. Entonces, que sí está sí o sí correlacionado y que a veces Sí, estas condiciones no necesariamente son del todo adversas, como todo, ¿no? así Depende de es. la óptica que se le ve. Ahí quería participar, Jesús, Ujú. cuéntanos. Sí, no, no, ahorita que comentaste esto de sustancias que se producen ante el estrés, tengo muy claro un caso con hierbas aromáticas, valeriana, romero, etcétera. Unos productores que recolectaban, que después empezaron a sembrar en condiciones, digamos, no de tan alta tecnología, con condiciones un poquito más precarias o de poca tecnología, con muy buenos resultados en cuanto a la degustación de estas hierbas. Al momento que se empiezan a tecnificar, empiezan a hacerlas en hidroponía, con Ujú. rendimientos mucho mayores, plantas enormes, volúmenes mayores, pero la concentración de compuestos aromáticos disminuyó sustancialmente. La concentración bajó bastante, ¿no? Entonces, es uno de esos casos en los que tú dices, bueno, entonces necesito cierto tipo de estrés, ¿no? Para poder generar esas sustancias, a veces alelopáticas, a veces con diferentes funciones, que pues le van a dar ciertas características que a veces buscamos, ¿no? O el consumidor busca. O el famoso video del abuelito, la abuelita que le pega al árbol para que dé frutos, ¿no? Que ya lleva muchos años sin Sí. florear, por ejemplo, y que le dan unos cinturonazos y que de pronto, en algunos casos, y por supuesto es más una creencia que otra cosa, pero pudiera estar también relacionado, hay cierta hipótesis de que pues cierto tipo de estrés pues te va a ocasionar la floración, ¿no? La generación de etileno, etcétera, pues de alguna manera puede tener su explicación científica. Entonces, sí, definitivamente cuando la planta pierde esa famosa homeostasis, pierde ese equilibrio, pues busca cómo compensar, ¿no? Y genera un montón de osmoprotectores, crioprotectores, etcétera, según la condición de estrés. Pero todo eso le implica un gasto energético. Ujú. Entonces, ya hablando de cultivos intensivos, nuestro objetivo como agrónomos debiera ser cómo hacer para que no invierta tanta energía, tantos ATPs en producir esas sustancias o en reajustar su fisiología para que no sea a costa del rendimiento. Porque si está mandando glicina betaína, por decir un ejemplo, pues eso le está implicando que haga menos raíz o menos fruto o menos tubérculo en el caso de papa, etcétera, ¿no? Ahí Entonces, me ¿cómo gustaría ayudarle a la hacer planta para que produzca más? Excelente. Me gustaría hacer énfasis justamente en lo que acabas de decir, porque consideramos o muchas veces desde esta visión muy paternalista o muy extractivista de cómo hacer agricultura, vemos al estrés como algo que no queremos, como algo que no debería de estar fuera. Y entonces tratamos de proteger a estos cultivos para que no mermen, pero resulta que ya me estás dando un punto de vista diferente, ¿no? De no necesariamente estos factores de estrés pueden ser perjudiciales siempre y cuando estén controlados. Y de ahí, de nuevo, resaltar esta palabra que los escuché decir a ambos, ¿no? Sobre que las plantas están sintiendo, ¿no? Y eso puede ser un poco ríspido, ¿no? En esta plática, porque se nos olvida que las plantas son seres vivos, ¿no? Que son nuestros cultivos. Pero entonces, ¿cómo sienten, no? ¿Cómo se están dando cuenta que necesitan cuidarse de una excesiva radiación solar, que necesitan
producir ese tipo de moléculas especializadas, hablando de plantas aromáticas, es cómo ella sabe que necesita o no producirlo y desde ahí poderla enfocar, ¿no? Para que lo que este extra que nos esté dando no la desgaste de más, como nos mencionaba Jesús, ¿no? Si queremos no bajar del todo nuestros rendimientos, pero resulta que también enfocarnos en estas otras moléculas que también son de interés y también son comerciales. Doctor, ¿le gustaría? Sí, sí, claro. Es que ese es un tema que personalmente me apasiona. Es algo que hemos estudiado desde hace muchos años, ¿no? Acá en el grupo. Eh, o sea, los estímulos del ambiente, precisamente como dices, Nayeli, pues pueden ser de origen físico, químico o biológico. Y lo que sabemos, y es claro, como dice el maestro Arevalo, pues sí, ciertamente la planta de alguna manera lo detecta, ya sea un golpe, el viento, el ruido, que tú le apliques alguna sustancia química o que le apliques algún microorganismo, por ejemplo. Sabemos que la planta lo detecta. En muchos casos ya se sabe quién es vamos a decirlo así, el biosensor que tienen las plantas en sus células, en la superficie, para detectar quién anda por ahí que le pudiera causar algún problema y entonces, vamos a decirlo así, mandar señales al interior de sus tejidos para encender su inmunidad y tratar de hacer ese balance fisiológico del que hemos estado platicando, ¿no? Si la planta hace esto de manera exitosa, lo más probable es que sobreviva, lo más probable es que también ocurra situaciones como las que dijo el maestro Arevalo, ¿no? Del acúmulo de metabolitos que le van a ayudar pues aguantar esa posible situación que pudiera ser adversa y que le va a ayudar a que en su fisiología tolere esa situación, pero al mismo tiempo, obviamente la planta lo hace para defenderse todo esto, al detectar ese tipo de estímulos ambientales, pero cuando nosotros consumimos esas partes de la planta que ya acumularon esas sustancias, resulta que a nosotros nos dan beneficios a nuestra salud superiores a lo normal. Por ejemplo, muchos antioxidantes, antibióticos naturales, hasta protectores solares, digamos, vamos a decirlo así. Que las plantas producen tratando de defenderse, ¿no? Esos biosensores en muchos casos, comento, ya se sabe quiénes son, pero hay estímulos del ambiente en donde, por ejemplo, uno que se está estudiando muchísimo en varios grupos en el mundo y uno es el nuestro, el sonido, o lo que comentaba ahorita el maestro Arevalo, ¿no? Los golpes, ¿no? El tigmomorfismo se le llama a eso, que realmente la planta siente ese estrés mecánico, que ahí obviamente hay hipótesis varias, nadie ha probado hasta ahorita quién es realmente el sensor o el detector de ese tipo de estímulos mecánicos, pero las hipótesis sugieren que, bueno, muy probablemente van por el lado de los mismos sensores que detectan otro tipo de estímulos ya conocidos, solamente que los estímulos mecánicos generan quizá perturbaciones en esos biosensores sin que alguien los contacte y mandan la señal al interior de que hay un problema, pero eso está por probarse. Aquí la cuestión es que, como tú comentabas, Nayeli, hace rato, nuestros antepasados realmente no se equivocaban en las cuestiones que decían de que cántale a la planta o no le grites tanto o dale un golpecito. La planta lo siente y lo transmite tratando de defenderse contra eso. El nivel en el que das ese estímulo es muy importante y creo yo que desde mi punto de vista, te puedo decir que ahorita no sé cómo bajar esta información, pero creo que este tipo de foros pueden ayudar. Yo creo que en los cursos de fisiología que se deben de dar fisiología vegetal, me refiero a cualquier nivel, deberían de incluir el concepto de hórmesis, que la hórmesis es un concepto fisiológico que, bueno, es un fenómeno fisiológico que de hecho se descubrió en endocrinología, en el área de medicina humana. Sin embargo, se ha visto que ese fenómeno ocurre también, por ejemplo, en plantas y en microorganismos. ¿Y qué es eso? Cualquier estímulo que tú le apliques a un ser vivo, dependiendo de la dosis, el ser vivo va a tratar de ajustarse a ese cambio que le está proporcionando el estímulo. De tal manera que normalmente lo que se ha visto es que dosis bajas incrementan la funcionalidad fisiológica del ser vivo. A eso es a lo que le llamamos bioestimulación. Y en dosis pues muy elevadas o elevadas, vamos a decirlo así, eso ya es tóxico. ¿Cuánto es bajo y cuánto es alto?
Eso es lo que hay que estudiar. Lo que pasa al interior del ser vivo, pues es ese ajuste hacia la cuestión homeostática que comentaba el maestro Arévalo, ¿no? Y ese ajuste, pues precisamente va a ser, o se bioestimula, o pues le va como en feria, ¿no? A la planta. Puede ser que se muera. Muy bien. Y antes de seguir con esta línea totalmente de bioestimulación, quisiera hacer como este espacio para recordar a todos nuestros escuchas que como Grupo Corella Lagro justamente tenemos este concepto de bionutrición, ¿no? Donde no un producto o no un único nutriente o no un único bioestimulante nos va a dar los resultados que nosotros esperamos. Tenemos que ver el momento exacto donde la planta está requiriendo ciertos estímulos y de ahí empezar a generar un plan específico para llegar a los resultados óptimos. Habla usted de que los estímulos pueden ser muchos, diversos, múltiples, ¿no? Y que cada momento va a ser diferente al anterior. Entonces, de ahí que hay que adecuar este tipo de situaciones. Y antes de centrarnos de lleno a la bioestimulación, quisiera retomar esto que me comentaban ambos sobre que al final la producción que nosotros hacemos con los agricultores en realidad estamos produciendo alimentos, ¿no? Entramos a una cadena trófica donde lo que nosotros estamos generando va a servir como de base para la vida de otro eslabón. De ahí es, si nos concentramos en lo que están siendo nutritivo para las plantas en específico, si hablamos de nutrición en los cultivos, es cómo podemos justamente a través de la nutrición, y esa sería una pregunta que me gustaría que nos ayudara Jesús, podemos nosotros estar regulando este tipo de estrés, ¿no? Tanto biótico como abiótico, ya con un enfoque nutritivo. ¿Podrá hacerse? ¿Es que tendríamos que estar revisando? Sí, es un tema, pues igual, bastante amplio que me gusta bastante. Solo del tema anterior quería puntualizar, o bueno, profundizar un poquito, nada más abrir el panorama con respecto a la hormesis, pues es el principio de todos los elicitores, ¿no? De los inductores de resistencia, de cómo dar un poquito de estrés o las vacunas, por así llamarlo, y de ahí generar ciertas rutas metabólicas que le van a ayudar a la planta, ¿no? Muy interesante ese tema. Y de lo que comentas, Nayeli, pues es un mundo, definitivamente tiene que ver. Hace 20 años no hablábamos de bioestimulantes, ¿no? En agricultura, digamos, comercial, o se hablaba muy poco. Entonces, basándonos en nutrición vegetal, en los elementos esenciales, incluso vamos a decir, ni siquiera considerando los benéficos, pues hay una amplia relación con la mitigación del estrés, ya sea biótico o abiótico. Aquí en agricultura solemos separar las enfermedades como de factores bióticos de las deficiencias nutrimentales, ¿no? Cuando en humanos, pues si tienes anemia por deficiencia de hierro, pues tienes una enfermedad a final de cuentas, ¿no? Entonces aquí como que los separamos, pero en realidad es un desbalance de la planta, ya sea biótico o abiótico, y sin duda todos los elementos tienen bastante que ver en diferentes procesos para contrarrestar el estrés. Pudiéramos hablar de cada uno de ellos. El potasio para apertura y cierre estomático, esencial para un estrés por salinidad o por sequía. Lo mismo que el calcio, la calmodulina, cómo manda señales para que la planta se proteja ante el estrés. El zinc, que va a activar la superóxido dismutasa. Y en fin, ¿no? Cada elemento, el boro ahí, la consistencia de la membrana celular. Hay un libro completo de Lawrence Dadnoff, de Don Hoover. Ellos dos juntan un montón de experimentos científicos, de diferentes publicaciones de cómo se relaciona cada elemento con diferentes enfermedades y con diferentes reacciones al estrés. Entonces, sin duda, los nutrientes juegan un papel esencial. Yo pienso que los bioestimulantes son una estrategia, una herramienta muy poderosa, pero que no está peleada y no solo no está peleada, sino que debe de ir acompañada de una buena nutrición. ¿Sí? Por muy eh, por muy buena estrategia y herramientas que tengas en bioestimulación, si no estás basado previamente en una buena nutrición, en que la planta esté bien abastecida de los elementos esenciales,
va a ser complicado que tengas un resultado espectacular, ¿no? Entonces, sin duda, tanto para barreras físicas, defensas químicas, balances hídricos, señalización del estrés, se requiere de tener una buena nutrición. Sí, y justamente, ¿no? Porque hasta hay un dicho, al perro más flaco se le pegan más Sacan las malas pulgas, ¿no? pulgas. O Se sea, le pegan es los... pobrecito. Si tenemos unos cultivos mal nutridos, empezamos a tener también muchos problemas, ¿no? Que ya podríamos clasificar como enfermedades, como etcétera. Y de ahí un tema bien interesante, la clasificación, ¿no? O sea, hablábamos de conceptos como la hormesis que vienen de un trasfondo médico, ¿no? De otra área, de otros seres vivos, con esta que me mencionaba sobre la nutrición, ¿no? De que si es cómo consideramos un nutriente, ¿no? Y de ahí la pregunta que me gustaría hacerles es, y justamente enfocándonos en el comentario de Jesús sobre que a veces los nutrientes los clasificamos, ¿no? En esta forma extensa que los libros siempre nos han dicho de macro, micros, esenciales o no esenciales. Y empezamos a tocar ya casos bien interesantes como de qué hace un boro, qué hace un calcio en específico, ¿no? Es que de ahí es, como grupo de UCOR tenemos toda una línea NutriKing que justamente está enfocado en este tipo de elementos diferenciales, ¿no? Que podríamos mencionar como secundarios, como microelementos, como, o inclusive como bioestimulantes, ¿no? ¿Dónde está la línea? ¿Existe una línea o no, no? Entre si un nutriente es un nutriente o va a funcionar como bioestimulante. ¿Qué opinaría, doctor? Pues mira, eso también es un tema bien interesante. Eh, acá en el grupo hemos, precisamente con el colega acá, el doctor Irineo Torres, que, bueno, sé que varios lo conocen, hemos tenido varias pláticas en este sentido ya desde hace algunos años en relación a esta cuestión de la nutrición vegetal, especialmente por lo que estás diciendo, Nayeli, de que hay nutrientes que, bueno, vamos a decirlo así, en pocas palabras, digamos, son los clásicos, ¿no? Sí, pero nos hemos dado cuenta en el camino que bueno, de repente hay nutrientes que no han sido de manera histórica introducidos en las soluciones nutritivas convencionales, vamos a decirlo así, y sin embargo tienen efectos bioestimulantes, obviamente en cierta dosis, interesantes, ¿no? Que hemos llegado a pensar, por ejemplo, el silicio, ¿no? Un caso. Hemos llegado a pensar que dices, oye, pues tal vez más bien la nutrición, los problemas de fertilización deberían de dar un giro en cierto aspecto hacia la inclusión también de este tipo de insumos, ¿no? Pensando en que, como dijo ahorita el maestro Arévalo, ¿no? Obviamente yo no le puedo hacer a una planta, a sacarle algo que no esté codificado en su genoma. Le tengo que dar el alimento, el nutriente, que la planta lo pueda absorber, asimilar, metabolizar, para que haga sus funciones fisiológicas y no que nada más lo absorba y quede como algo inerte, que no reaccione, que esa pues será la diferencia entre lo que es un nutriente y algo que pues simplemente absorbe, ¿no? Y puede ser hasta perturbador en un momento dado para la fisiología de la planta. Entonces, este tipo de cosas, yo creo que también, como hablando de algo que hemos tenido en la mente, como un cóctel total de nutrientes necesarios que requiera una planta para que nos produzca, bajo ciertas condiciones del ambiente, creo que hay que tratar de enfocar estudios en ese sentido, ¿no? O sea, sí hay que darle, creo, la importancia que debe de tener también nutrientes que, aunque sean pequeñas cantidades, yo digo que hasta en trazas, pueden ser, lo voy a poner desde un punto de vista bioquímico, lo que son los cofactores enzimáticos, ¿no? Por ejemplo, simplemente si no está un elemento inorgánico, aunque sean cantidades muy bajas, la estructura tridimensional de alguna enzima, pudiera ser alguna superóxido dismutasa, una catalasa, bueno, la que me digas, simple y sencillamente no va a tener su forma funcional activa. Entonces, ¿por qué le falta eso? Y pues digamos, no se me ocurrió ponerlo, porque todo mundo dice que hay que ponerle nada más esto. Y si le pones Exacto. trazas de esto, pues ya puede ser que haya un cambio, así que la gente puede pensar que es magia, pero no hay magia, es una ciencia, ¿sí? Es la A mí me, bioquímica de la planta.
Exacto. A mí me gusta pensar que le agregamos a la planta lo que sabemos que se le tiene que agregar, pero nos falta mucho por descubrir, ¿no? Entonces vamos avanzando desde los primeros NPKs y le vamos después poniendo que si el calcio, que si el boro, y ahorita estamos en una tercera, cuarta fase de qué otros elementos tendrían que ser, pero suena muy Sí, lógico, ¿no? Las plantas han coevolucionado en el mundo desde siempre, entonces esos elementos han estado ahí desde, ¿no? No han estado en nuestras soluciones nutritivas, pero sí en el mundo, ¿no? Entonces hay sí. que considerarlo. Y de acuerdo con ese tema, maestro Jesús, cuando vamos con un productor, a veces nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Decir es que necesitamos muy poquito para tener una función. Estamos concentrados en que toneladas, unidades grandes de nitrógeno, fósforo, potasio. Y hablando, no sé, un caso en específico que creo que también has tenido relación con, de elementos súper diferenciales como titanio, como sílice, como vanadio, como boro, como muchos que podría estar mencionando que están en nuestro catálogo de bioestimulación, en nuestra línea NutriKing y o diferenciales con una proveeduría excelencia europea, pero es cómo le podemos decir o cómo podemos cambiar a esta mentalidad del productor de más no significa mejor, ¿no? A veces menos es lo necesario. Claro, claro, ahí tenemos que ser muy precisos en nuestras recomendaciones, muy claros con el agricultor, porque efectivamente decimos, bueno, si 100 gramos funcionan bien de este producto, pues lo va a poner 200. Y lo mismo pasa, peor, todavía es el caso que eso pasa con insecticidas químicos, con fungicidas, en donde se puede llegar a creer que una mayor dosificación me va a dar un mejor control pues podemos empezar a generar temas de resistencia, temas de toxicidad y efectos negativos, ¿no? Entonces, sin duda, el tema de los otros elementos, lo podemos llamar benéficos, beneficiosos, como gusten, es un tema muy interesante que está creciendo, que se está descubriendo. Es muy complicado. El doctor Patrick Brown en el congreso pasado de Nutrición y Fisiología en Guadalajara, de Intagri, mencionaba una propuesta que él ha hecho junto con otros grandes investigadores a nivel mundial en cuanto a la definición de lo que es un nutriente esencial y quizá dejar de llamarlos esenciales o esos tres criterios que tienen más de 150 años, ¿no? De Arnold y Stout, que tienen muchas bondades y que nos han ayudado bastante, pero que quizá ya estamos en otro momento histórico, ¿no? En donde es complicado por todos estos elementos que llegan a estar presentes en el suelo, en el agua, en restos de fertilizantes, pues es complicado comprobar los beneficios, como tú lo mencionabas, del vanadio, del titanio, del selenio, etcétera, del yodo, pero que cada vez hay un poquito más de investigación en diferentes lugares a nivel mundial. Aquí en el Colegio de Posgraduados están haciendo algunos, la doctora Ana Konieczny allá en Polonia, etcétera, varios investigadores en Holanda también están trabajando con este tipo de elementos en donde, como bien dice el doctor Ramón, pues pueden, son cofactores que pueden activar alguna enzima que con eso podamos tener un gran resultado, ¿no? O que tal vez no se ha comprobado su esencialidad en plantas, pero que el yodo es esencial en animales, ¿no? O que si estás alimentando un pasto que va para cierto ganado, pues cómo le puede ayudar al tema de vacas preñadas, etcétera, ¿no? Entonces es un tema interesante que se está desarrollando, pero que sin duda debemos de ser muy cuidadosos y que falta mucha incluso legislación para poder dar dosis adecuadas, ¿no? Y como en algunos países ya hay, no solo para estos elementos que se requieren en pequeñas cantidades, sino para nitrógeno. Bueno, si tú tienes 100 hectáreas, tú tienes permiso de usar tantos kilos de nitrógeno al año, ¿no? Eso creo que nos falta. El tema comercial es el que a veces domina y el tema también de percepción del agricultor, de que aplicándole más va a ser mejor y tenemos que hacer mucha capacitación, mucha asesoría de que no necesariamente es así. Exactamente, quitar Exacto. esa idea de que más es mejor, sino ir hacia el tema de eficiencia. Y tocaste un punto bien interesante sobre la resistencia, ¿no? Venimos de hacer una agricultura en muchos lados muy tóxica, ¿no? Porque justamente veníamos con esta filosofía de vamos a aplicar este herbicida, este insecticida, y como esta cantidad me funciona, voy a hacerlo
voy a multiplicar o voy a aumentar esta dosis, ¿no? Muchas veces con estas nuevas palabras, estas nuevas clasificaciones que decimos de temas de sostenibilidad, ¿no? A mí me gusta decir, es que alguien nos tuvo que venir a poner el alto porque nos pasamos de lanza, ¿no? En realidad estos temas es de no te pases, ¿no? O sea, toma lo que necesites y da lo que es específico para el problema, para el momento, ¿no? Y hablando de este tema de resistencia, ¿no? A veces también nos gusta extrapolar o nos gusta a base de lo que ya conocemos empezar a clasificar otras cosas, ¿no? Tocabas un tema bien interesante sobre la regulación, ¿no? Muchas veces el tema regulatorio en cuestión de insecticidas, herbicidas, fungicidas, lo tenemos hasta cierto momento ya como identificado. ¿Qué pasa con estos otros productos, no? ¿Cómo los vamos a clasificar? ¿Cómo vamos a trabajar a nivel de legislación este tipo de productos? Y más diciendo que lo que llevamos de conversación es que no siempre va a ser la misma dosis porque tenemos que ver el momento, el entorno que se está llevando al cultivo. Muchas veces esas dosis van a ser mínimas, en otras ocasiones van a requerir mayor. Entonces, ¿cómo trabajar en esa legislación tan compleja de un producto que es multifuncional, ¿no? ¿Ustedes qué estrategias o qué están viendo de nuevo o hacia dónde creen que vaya el mercado en ese sentido? Mira, bueno, yo lo que he estado revisando al respecto, Nayeli, precisamente la legislación de bioestimulantes, ¿no? Sé que desde que el doctor Patrick Dujardin, es el papá de los bioestimulantes, ¿no? Y tengo entendido que también Intagri lo ha traído a pláticas, ¿no? Sí. Por ahí tiene una revisión clásica de 2015, en relación al tema, ¿no? Ya en Europa, pues tienen un rato, como siempre, avanzado en ese sentido, ¿no? Tengo entendido que Estados Unidos ya tiene algunas, cuestiones, también en avance, pero aquí en México siento que sí, necesitamos, pues ponernos ya las pilas, ¿no? En el sentido de que creo yo que este tipo de productos cada vez van a ser más necesarios, obviamente con las especificaciones que bien dices, que hay que tomar en cuenta. Desde mi punto de vista, yo creo que la SADER o alguna instancia de gobierno debería de hacer algún esfuerzo coordinado para que, de nuevo lo voy a decir así, patrocine a algunas instituciones del país para hacer estudios, pues digamos, más fuertes en relación a, al menos, no te puedo decir que a todos, pero a los bioestimulantes quizá más, de mayor aplicación en el momento, ya a nivel comercial, para ver sus pros y sus contras, tanto el impacto ambiental, el impacto con el consumidor, el impacto en el cultivo, bueno, etcétera, de tal manera que ya se tenga un fondo de conocimiento básico sobre el cual alguien que se dedique a legislar, pues tenga una base técnico-científica sólida y no nada más en cuestiones, de que la realidad de Europa o de Estados Unidos sea la que nosotros importemos para nuestra legislación. Yo sé que hay puntos que son universales, pero quizá va a haber algunos aspectos que son particulares de la región. Creo que algún esfuerzo en ese sentido debería de hacerse, pero siento que debería ser coordinado por las instancias de gobierno. Y justamente, ¿no? A veces nos quedamos atrás justamente porque nuestro gobierno, nuestra institución legislativa, va un poco como que a veces ni siquiera quiere ver, ¿no? Y de ahí me gustaría traerles este caso, ¿no? De qué pasa, por ejemplo, ahorita que mencionaban con bioestimulantes que ya están en el mercado súper posicionados y que aún así tenemos temas para decir cómo funcionan, por qué funcionan y dónde los vamos a clasificar, ¿no? El tema de algas marinas, ¿no? Que son reguladores de crecimiento, nutrición orgánica, son bioestimulantes y pareciera que nos vamos de casa a compañía en cada uno y cada uno nos gusta decir la definición que más se adopta a nuestra filosofía, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven? O me gustaría que ahora, Bueno, maestro arrévalo. Jesús. No, pues sin duda ahí, bien como lo comentan, Patrick Dujardin ahí hizo alguna clasificación, hay algunas otras de grupos de investigadores de universidades, que si sustancias con acción fisiológica, y cada una tiene sus particularidades, ¿no? Extractos de algas, bueno, hay quien dice
que el proceso de extracción, por ejemplo, el proceso que si es enzimático, una hidrólisis alcalina, ácida, cómo se extraen estas hormonas, polisacáridos, antioxidantes, nutrientes traza que sin duda contiene. Hay quien argumenta muchas veces con fines comerciales, ¿no? Lo importante es de dónde viene, que si viene de Canadá o de Sudáfrica o de Europa. Hay quien va a comentar, no, lo importante es el proceso de extracción, no, lo importante es que no tenga tantos niveles de hormonas, o que sea Econia máxima, o que sea Scophilum nodosum, o que sea Sargassum, o que sea cualquier especie, ¿no? Entonces yo creo que falta investigación imparcial. La verdad es que las empresas llevan con mucho la batuta, llevan la ventaja a las instituciones públicas. Por supuesto, hay investigación interesante en las universidades, en los centros eh, públicos de investigación, pero la punta de lanza sin duda la llevan las empresas. Entonces, y lógicamente, pues van encaminados hacia el desarrollo de sus productos. Entonces, yo creo que hay oportunidades ahí. Y digo que bueno que hagan esa investigación las empresas. Yo creo que no hay mejor situación más allá de basarse en que si se activa un gen o que si ves el artículo científico que es importante. La verdad es que no hay mejor prueba que el agricultor, ¿no? El propio agricultor haga sus pruebas, que cuando me preguntan, oye, ¿cuál funciona mejor, este o este? Haz tus pruebas, ¿no? No hay otra mejor recomendación que en tu suelo, en tus condiciones, con tus variedades, en tu clima, pruebes aplicarlo, no aplicarlo, aplicar otro producto, 2 o 3 dosis, porque a veces decimos, el año pasado lo apliqué y este año no, y me funcionó muy bien, pero no estás tomando en cuenta otras 80 variables que pudieran haber tenido algún efecto positivo o negativo. Entonces, yo los invitaría a eso, a que hagan sus pruebas y que independientemente de la mercadotecnia, de quién les dé crédito, de quién los trate mejor, que es importante sin duda, pues que vean cuál producto realmente les da mejores resultados en sus campos, con su cultivo, con su suelo y con su clima. Y bueno, tocaste el tema de algas y están extractos de algas, como ya lo mencioné, están las microalgas, están un montón de bombardeos, como tú lo mencionabas, de productos y el agricultor tiene la tarea y el agrónomo asesor, pues de aprender a seleccionar, ¿no? Y yo creo que la mejor forma de seleccionar es probando, tal vez no a un nivel científico, pero al menos sí con 2 o 3 tratamientos a nivel de campo, que no sea solamente mitad y mitad, sino seleccionar algunas secciones del cultivo para que puedan realmente estar seguros y que tengan un aprendizaje continuo y vayan teniendo mejores resultados. Excelente. Y sí, de hecho, justamente como Ducor tenemos una línea llamada AlgaFix, que justamente son algas Ascophyllum nodosum traídas europeamente, pero con una línea diferencial, ¿no? Algunas van a tener una concentración específica de fitohormonas dirigidas hacia enraizamiento o dirigidas hacia fructificación, ¿no? Que justamente es eso, ¿no? Cuando nosotros hablamos de algas marinas, muchas veces no nos damos cuenta que en realidad es un compendio enorme de un montón de cosas que podemos sacarle provecho y que, como bien dices, va a depender mucho desde dónde se cosechan, cómo es la extracción de estos productos intermediarios y al final cómo nosotros lo vamos a aplicar. Y tocas un tema súper interesante, ¿no? Creo que estábamos acostumbrados a que de las instituciones académicas, científicas, incluso hasta a nivel industrial, ¿no? Nos dieran el conocimiento total de cómo funcionaba algo, ¿no? Y después se pasaba a un producto o teníamos la gran cantidad de información sobre el desempeño de esto. Pero ¿qué ocurre, no? Que ahora llegamos a este tema de bioestimulación, elicitación, ¿no? O sea, nutrición diferencial, donde nada está dicho, ¿no? Donde justamente, y todo es el famoso depende. Entonces, de ahí ya no podemos esperar a que una institución, una legislación, algo nos dé todas las soluciones porque la cantidad de información que se tendría que generar es excesiva, ¿no? De ahí comparto esta invitación de que lo que tenemos que hacer es ir en conjunto, ¿no? Si bien muchas veces nos va a interesar mucho qué gen y qué gen no para seguir creciendo en el conocimiento, para seguir trayendo nuevas soluciones, pero no hay nada como que el productor lo vea ahí en campo. Y de hecho, toda esta nueva tecnología ha surgido
a base de un conocimiento científico, pero que hemos visto que funciona, ¿no? O sea, los productores ya tienen una evaluación, tienen una idea de que al aplicarlo en esas condiciones específicas con las que ellos trabajan, o están obteniendo estos resultados específicos. Y de ahí también que como Ducor estamos conscientes de eso. Por eso es que el Departamento de Desarrollo Técnico está muy involucrado justamente en hacer estas parcelas específicas para cada productor, porque no va a ser la misma recomendación, ¿no? Cada uno va a tener un suelo diferente, un agua de riego diferente, el cultivo diferente, y entonces a partir de ahí tenemos que dar una asesoría integral, ¿no? Se acabaron ya las recomendaciones de doctor donde A más B vamos a obtener C, sino tenemos que hacer esta parte diferencial. Y de ahí es un reto para todos, porque al final necesitamos saber cómo va a funcionar todos los productos en todas estas condiciones con todos estos productores, porque la demanda de alimentos no para. De ahí me gustaría que nos pasáramos a otra pregunta. Cuando hablamos, y justamente ahorita tocando el tema de resistencia de cultivos, ¿no? Alguna vez me ha llegado esta pregunta sobre, ¿y si damos exceso de bioestimulación, vamos a generar resistencia a este tipo? O sea, es algo que también el exceso nos va a afectar. ¿Cómo contrarrestamos o qué necesitamos considerar para no llegar a este otro extremo de la gráfica, ¿no? Donde ya no todos los bioestimulantes ni en todas las concentraciones van a ser justamente benéficas, ¿no? Doctor. Sí, bueno, precisamente ese es uno de los temas que acá trabajamos en el grupo Nayeli, eh, acá en Querétaro. Eh, Precisamente el concepto de hormesis, ¿no? Eh, bueno, a la luz de lo que hemos aprendido y que afortunadamente cada vez lo veo más reportado, obviamente dependiendo de la dosis ves los efectos, ¿no? Yo, bueno, en base al concepto de hormesis es claro incluso que algún producto que tú le llames bioestimulante va a ser bioestimulante sí y solo sí lo apliques en cierta dosis y en cierta etapa del cultivo bajo las necesidades, como comentas, ¿no? Que del entorno que tenga la planta, ¿no? Porque lo que sí hemos visto es que si te pasas de dosis, que repito, no te puedo decir cuánto es que te pases de dosis, hay que, como se acaba de comentar, ¿no? Hay que probarlo, ¿sí? Pues sí puede ser, prendes tanto la fisiología de la planta, especialmente a niveles de estrés oxidativo, que ya en lugar de ayudarle a encender respuestas hacia el estrés bueno que se le llama eustrés, se prenden señales, vamos a decirlo así, caóticas en la planta hacia el estrés malo que se le llama distrés, y es en donde vienen ya problemas, ¿no? De que la planta te crece menos, te produce menos, puede ser que hasta se muera. Sí puede ser que enciendas indicadores de inmunidad de la planta muy fuertemente, pero a un nivel en donde yo siempre hago una relación aquí con la inmunología de mamíferos, ¿no? O de humanos. Cuando te pasas si la respuesta inmune, perdón, es muy fuerte, pues te pueden dar hasta choques anafilácticos, ¿no? O sea, o enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces la planta de cuenta que si le das demasiado de algo que en ciertas dosis tú ves que es bueno, y como comenta el maestro Adévalo, dices, no, pues si uno me da bien, le voy a poner dos o tres y me va a dar mejor, como si el asunto fuera lineal, y no es lineal. Lo que sabemos es que casi siempre es como cuadrático, ¿no? Entonces ahí la cuestión es que ese tipo de estudios son, yo creo que de cajón, que hay que tener en el tintero. En base a mi cultivo, a la edad de mi cultivo, yo creo que el entorno, el sustrato en donde esté, en el ambiente donde esté, pues como dice el maestro Arévalo, exactamente concuerdo con él, o sea, tengo que probar, ¿sí? A lo mejor lo que hago en el laboratorio, o en el invernadero, o en una parcela chiquita, bajo ciertas condiciones controladas, me va a dar cierto resultado, pero la variabilidad del ambiente, vaya, en las variables que como bien se ha comentado, pueden cambiar, cómo se va a comportar mi producto, ¿no? O sea, eso es algo que hay que tener muy, muy claro. Yo por eso creo que cualquier producto, hablando del área agrícola, ¿no? Algún pesticida, algún fertilizante, algún bioestimulante, los estudios deberían de estar basados en el enfoque hermético para tratar de tener, y bueno, y en diferentes ambientes, ¿no? Y creo que hasta en diferentes cultivos, porque puedo dar un dato que hasta en la respuesta varía por cultivar en el mismo ambiente. Entonces dices, esto se complica todavía más, ¿sale? Entonces, yo creo que no hay como que, de nuevo repito, como que hay ciertos puntos medio generales, universales, que quizás se pueden extrapolar,
pero va a haber peculiaridades que puedes hipotetizar por dónde va la cosa, pero que hay que probarla. Y aquí, por ejemplo, quiero hacer un pequeño paréntesis porque creo que cabe mencionarlo. Hace como 2 meses precisamente se nos acercó una compañía canadiense que está tratando de introducir unos productos, ellos les llaman fertilizantes subnano, fíjate, no nano, Ya nos subnano. vamos más abajo. Exacto, entonces cuando yo escuché eso dije, ay, canijo, pues ¿a qué le estás llamando subnano, no? Bueno, ya me dieron su definición que tamaño de partícula de menos de 15 nanómetros, ¿no? De longitud, de lo más grande, ¿no? Según ellos, ¿no? Y entonces, ellos han visto en Canadá con algunos productores que como, bueno, han probado en algunas parcelas y funciona. Y dicen que ha sido pues bastante interesante porque han bajado la cantidad de cierto tipo de fertilización hasta el 80% en algunos casos, ¿sí? En algunos cultivos. Y la cuestión aquí es que ellos se nos acercan y dicen que quieren saber si esto es cierto y el por qué. O sea, como que yo no sé, ahí ignoro este punto, pero no sé cómo alguien se puede atrever a incluso a vender algo sin antes saber cómo funciona. Sí me explico. O sea, es un punto que a mí a veces me causa confusión, pero me llamó la atención por eso, ¿no? Porque digo, ok, y qué bueno que funciona, ¿eh? Qué bueno. Sí, Pero se preocupan de eso hasta después de Después. que vieron, sí. Y yo pienso que, pues bueno, entiendo, sin ser del área de negocios y todo esto, pero entiendo que luego a lo mejor es ese punto, ¿no? Que, ay, funcionó, pues vamos a ver ahora por qué, pues para tratar de explicarle a la gente por qué funciona, ¿no? exactamente. Y ¿Eh? ahí se ve totalmente el perfil que cada uno de nosotros tiene, ¿no? Doctor, Ajá. justamente quédese ahí en donde todo es bonito, Sí, sí. porque del otro lado hay mucho tema, mucho hilo de donde, mucha tela de donde cortar, ¿no? Y Mm, justamente como industria muchas veces estamos preocupados a que si primero es rentable, si funciona y después ya nos preocupamos por qué, ¿no? Porque a veces justamente el tema de mantener una compañía nos exige, ¿no? De que necesitamos sí o sí ver en campo si esto va a funcionar para poder invertir, si no, mejor esa inversión la destinamos hacia otro tipo de productos. Y tocó un tema bien interesante, ¿no? Sobre la fertilización diferencial con estas nuevas tecnologías. De ahí esta pregunta me gustaría dirigirla a Jesús sobre, y ya unir, estamos acercándonos hacia la recta final de este webinar y no me gustaría irme sin tocar justamente temas de salud del suelo, ¿no? Y cómo a veces esta nutrición específica diferencial con nuevas tecnologías, con nuevos enfoques, pueden ser una estrategia justamente para hacer nuestros cultivos resilientes y o eficientes, ¿no? Que creo que aquí está la palabra. Claro, claro, muchas gracias. Perdón que me quede con ganas de decir del tema No, 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 anterior. adelante, Son adelante, está muy dos puntos interesante. así, así claves de ese tema. Yo creo que en cuanto a toxicidades de bioestimulantes, por así englobarlos, habría que ver cuál y cuál estamos incluyendo en bioestimulantes. Yo no tendría eh, empacho en decir que sería muy complicado generar una toxicidad con aminoácidos, incluso con microorganismos, que de pronto algunas tricodermas pudieran llegar a generar algún desbalance, también puede ser, pero en general aminoácidos, sustancias húmicas, fúlbicas, dosis altas, muy, muy difícil que te generen algún impacto negativo desde mi experiencia. Por supuesto, con riesgo de equivocarme, ¿no? Pero en mi experiencia, dosis muy altas de este tipo de productos no te van a generar ningún problema. Incluso estoy hablando al suelo, por ejemplo, sustancias húmicas, fúlbicas, de hecho se requieren para que puedan tener un impacto, se requieren cantidades, dosis bastante altas. Cuestión diferente es estos minerales que no están clasificados como esenciales y que de pronto aplicáramos dosis altas de titanio, por ejemplo, y que pueda tener ahí un antagonismo con hierro, con manganeso. Eso sí es bastante factible. Tema de vanadio que puede incluso generar especies reactivas de oxígeno, que pueda generar daño celular, insisto, a dosis altas, lo mismo que selenio. El yodo, que puede también a lo mejor disminuir la actividad microbiana, todo el microbioma de la planta también lo puede perjudicar, ¿no? En dosis altas. Entonces, con este tipo de productos o de elementos, sí tener bastante cuidado. Las concentraciones de hormonas
en los extractos de algas son muy pequeñas, entonces tampoco me preocuparía mucho en los extractos de algas. Por supuesto, si ustedes están o si alguien está clasificando o incluyendo los compuestos fitohormonales o reguladores de crecimiento en los bioestimulantes, pues ahí sí, por supuesto que muchísimo cuidado y la dosis debe ser muy precisa, ¿no? De lo que comenta Ramón de esa anécdota, hay un autor, un caricaturista, Eduardo del Río Rius, que tenía su tira cómica de los supermachos, donde llega el policía, ¿no? Y le dice, quedas arrestado mientras averiguo por qué. Y así estos datos que te Así, comentan, ¿no? Que te así dicen cómo muchos. funciona, ¿no? O por qué funciona. Y bien, salud del suelo, nutrición, sin duda van relacionadas, sustentabilidad. Necesitamos hacer un uso eficiente de los fertilizantes. Sin duda se requieren. Sí quiero, aprovechando que este foro es pues abierto a público en general, mandar ese mensaje. Sé que no todos los que están escuchando son a lo mejor agricultores, a lo mejor es gente que a final de cuentas consumimos productos agrícolas, nos preocupamos por el ambiente y he escuchado en varios foros de ese tipo que engloban a los fertilizantes, a todos los productos agroquímicos como lo mismo, y dicen, los fertilizantes dañan el suelo, los fertilizantes contaminan, degradan, y no es así, ¿no? Se requiere para poder alimentar a la creciente población mundial, necesitamos nutrir los cultivos. Lo que sí es cierto es que hay que hacerlo racionalmente, basándonos en un análisis de suelos, tener las dosificaciones, y de ahí vienen las regulaciones, Nayeli, de la pregunta de hace 2 o 3 preguntas que hacías, pues la regulación se puede hacer con base en análisis hasta dónde se debe permitir o recomendar ciertas dosificaciones que se van a regalar fertilizante, pues que lo hagan basado en información para poder saber algo que realmente le beneficia al productor sin dañar el suelo, sin descompensar los balances nutrimentales y microbiológicos, que el tema de la fertilidad biológica del suelo es fundamental y es muy desconocida. Dicen los expertos en microbiología que conocemos entre un 5 y máximo un 10% de los microorganismos del suelo. Hay una diversidad enorme que no conocemos sus funciones, sus relaciones que hacen con la planta. Todos los microorganismos endófitos, los que viven dentro de la planta, en las células o entre las células, y lo están descubriendo, lo están investigando, pero mientras tanto, pues hay que hacer un uso racional de los insumos que conocemos para incrementar rendimientos, pero cuidando la sustentabilidad, ¿no? Y que van de la mano, que van de la mano. No se puede tener calidad sin cantidad. Si tú quieres una manzana muy bonita, por añadidura te va a llegar un volumen bueno, ¿no? Entonces, es algo de lo que puedo comentar así a grandes rasgos por los tiempos limitados que tenemos, pero sí, sin duda, hacer un buen uso de todos estos insumos, bioestimulantes, fertilizantes, incluso agroquímicos, insecticidas, pero haciéndolos con información, siempre con información para poder cuidar la salud del suelo. Estamos ahora midiendo emisiones de dióxido de carbono para medir la respiración del suelo, estamos midiendo actividad enzimática, potencial redox, ¿sí? El tema de qué tan oxidativo o reductivo, por así llamarlo, está alguna condición del suelo, que eso va a generar estrés en la planta en algunos puntos, para saber en qué momento aplicar algún bioestimulante, por ejemplo. Entonces son temas que se están investigando y que sin duda en pocos meses, en pocos años, tendremos más información. Y que justamente acabas de tocar una alegoría, ¿no? Muy parecida a la que hacíamos sobre el comercio de bioestimulantes a nivel del suelo. Nos dimos cuenta que era importante cuando nos lo terminamos, ¿no? Y entonces ahorita no sabemos cómo funciona, ni qué es, ni qué tiene, pero ya sabemos que tenemos que cuidarlo. Y mencionabas productos, ¿no? Que sin duda va a ser difícil que lleguemos a tener este efecto perjudicial, justamente, y más si lo enfocamos en este punto de agregar al suelo, ¿no? Como Ducor tenemos justamente la línea Humifix, que son mejoradores de suelos, ácidos húmicos, fúlbicos. Algunos de estos productos ya cuentan con microorganismos. Nuestra línea Biotic, que son prebióticos, probióticos dirigidos hacia este segmento, justamente con esta idea de que necesitamos sí o sí cuidar el suelo, más allá de identificar, y creo que ya todos de repente empieza el boom de que todos somos microbiólogos, ¿no? Y que no, a mí el microorganismo que
va a funcionar, va a ser X o Y o Z. Y a mí me gusta decirles, cuando alguien se enfoca mucho en uno, quiere decir que porque no sabe de nada, ¿no? Porque ya sabríamos que no hay una única función que pueda ser una cepa bacteriana de algún hongo, sino van a tener múltiples funciones y también esas múltiples funciones te la puede dar más allá de un microorganismo, por lo que decíamos, ¿no? De que hay millones de cosas que no conocemos, pero que están pasando. De nuevo, ir hacia el tema de la eficiencia, ¿no? De que necesitamos sí o sí agregar esta nutrición, esta fertilización mineral, ¿no? Porque fuimos muy egoístas a la hora de tomar todos estos nutrientes que originalmente estaban, pero a pasar de los años hemos dejado a estos suelos pues áridos de esos nutrientes. Entonces sí o sí se los tenemos que agregar para que sean productivos. Ahora, cuando agregamos de más, cuando es un exceso, cuando agregamos lo que no se necesita, lo que el cultivo no va a asimilar, ahí empieza el tema de entonces qué pasa con el exceso, ¿no? Empieza a ser un foco de contaminación, dañamos el suelo, los volvemos ácidos, los volvemos alcalinos, los volvemos con deficiencias y con estos manejos diferentes, ¿no? De que nos cuesta trabajo. Y pues ya se nos está terminando el, el tiempo, pero no me gustaría irnos sin antes hacerles esta última pregunta, ¿no? Desde cada uno de sus enfoques, desde sus trincheras, desde lo que hacen en el día a día, ¿qué podemos decir que hacia dónde va el tema de este concepto de cómo producir más y mejor con nuevos avances técnicos científicos, ¿no? Hablábamos de productos como ácidos húmicos, fúlbicos, algas marinas, aminoácidos, ¿no? Tecnologías en cuestión de nutrición, de liberación controlada, microencapsulados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ustedes, ¿qué están viendo? ¿Hacia dónde va? ¿Cuáles serían los nuevos avances que en las próximas expos, en los próximos, vamos a tener como novedad? Ahí me gustaría, Eh, no sé, maestro, Jesús, si a quieres ver. iniciar, continuamos con el doctor. Bien, ay, es complicado. Voy a dar mi opinión. Sí. Yo creo que nos gusta mucho lo fancy, lo novedoso, lo nano, todo lo que suene a tecnología. Wow, creemos que es lo mejor, que sin duda hay un gran bagaje de investigación por detrás, pero a mí me gusta muchas veces regresar a lo básico, porque creemos que ya todos dominamos, ya no digamos ni micronutrientes o nitrógeno, fósforo y potasio, ni siquiera el riego, ¿no? Ni siquiera el riego a veces lo hacemos bien, que es fundamental, que el 90% de la planta es carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, está bien buscar lo novedoso, está bien buscar lo llamativo, lo fancy, pero no olvidemos lo básico. Yo visito varios agricultores y muchas veces el problema no está en el mejor producto, la mejor semilla, la mejor genética, sino en lo básico, en prácticas agronómicas. Desde ahí viene el manejo. Sabemos que cada vez están más complicadas las condiciones de estrés por frío, por calor, por sequía, por radiación y con mayor razón tenemos que hacer un buen plan de que si acolchado o no acolchado, que si una cintilla, doble hilera, cómo va la raíz, qué tan trabajado está el suelo, o qué tanto se debe o no trabajar, alterarlo. Todas esas cuestiones, yo los invito a que sí vayamos a las expos, sí veamos lo novedoso, pero que también regresemos a lo básico, a los principios fundamentales, manejar bien el agua, manejar bien el suelo y la planta, para poder después ya aspirar a condiciones más sofisticadas y aprender a usar este tipo de productos. Muchas gracias. Doctor. Sí, yo coincido, mira, de hecho, ahora, en esta expo que acaba de pasar en Irapuato, precisamente me quedé con esa idea que acaba de comentar el maestro Arévalo. También veo demasiada tecnología, muy nano, muy fento. Te comentaba antes de la plática de una compañía franco-suiza que está empezando a introducir un producto bioestimulante a base de radiofrecuencias, ¿sí? Que van por el agua de riego y que, bueno, la verdad, por ahí hay resultados buenos y malos, por ahí de la información a la que he tenido acceso. Y sí, ciertamente
son cosas que son tendencias, ¿no? Como dice el maestro Arévalo, yo coincido, como que luego yo me imagino que es por aspecto de mercado, o no sé, o de marketing, te lo mencionan así muy, a veces hasta rimbombante, pero también coincido en que hay que regresar a los orígenes. Sí, incluso a mí me da mucho gusto como químico bacteriólogo, parasitólogo de mi formación de licenciatura, que luego vi cosas de ingeniería genética y transgénicos y todo esto, que digo, bueno, está bien saber, ¿no? Para que no te cuenten las muelas, pero eh, me da muchísimo gusto ver en varios lugares que, por ejemplo, la microbiología del suelo está regresando. ¿Sí? Que los aspectos básicos, como comenta el maestro Arévalo en relación a la estructura del suelo, al balance nutricional, y algo sí muy importante que creo que también es, aunque sabemos que no es nuevo y que tiene ya tiempo, pero que creo que ahora se toma más en serio, es el aspecto de que incluyamos con todo esto de la biostimulación y la elicitación a diferentes niveles, el manejo de la inmunidad innata de la planta para que también como un elemento más a la par del diseño del sistema de producción completo, pues tengas la posibilidad de que no haya necesidad de incluir tanto, quizá, tanto pesticida o tantas, o dosis tan elevadas como las que normalmente se había acostumbrado a los sistemas productivos, ¿no? Esto se me hace muy importante porque, pues por las razones que ya sabemos, ¿no? De todo el impacto negativo que ha habido en la cuestión ambiental y que algo muy importante que también he visto mucho por ahí, precisamente acabo de regresar de un congreso sobre esto, eh, de la memoria al estrés en las plantas que puede generar todo este impacto del estrés que le damos a la planta mayor o menor y que se guarda en el genoma de la planta a cierto nivel molecular que se le llama epigenético y que puede durar varias generaciones, de tal manera que incluso ahorita se está vislumbrando hasta nuevas formas de generar fitomejoramiento, ¿no? Sin necesidad a veces de quizá de hacer cruzas, ¿no? O como se comentaba al principio de la charla de hoy, tratamientos bioestimulantes, por ejemplo, dados desde la semilla, en el priming, en el remojo de la semilla, pueden aguantarte, dependiendo obviamente del bioestimulante del que hables y su dosis, te pueden aguantar sin ninguna otra aplicación todo el ciclo del cultivo e incluso generar memoria, que los hijos de esa generación, digamos, traigan la impronta y hay evidencia clara de que, por ejemplo, en cuanto a tolerancia a sequía, ¿no? Hay muchos estudios en ese sentido con diferentes bioestimulantes y se ven resultados, pues interesantes, ¿no? En donde simplemente, por ahí escuché a algún productor el año pasado decir que ya se está pensando hasta ¿cómo se llamaría esto? Vacunar a las plantas desde la producción desde la producción de plántula, vaya. De tal manera que ya lo que lleves al sistema productivo, pues ya vaya fortalecido en su inmunidad innata y pues bueno, la fisiología del estrés te ayude como un elemento más de ese nivel a un sistema productivo, digamos, más sustentable y sostenible, ¿no? Así es, y es que justamente también tocamos ciertos parámetros de que somos un país con una diversidad de productores, ¿no? De la adopción de la tecnología es un reto también, ¿no? Con ciertos productores podemos hablar de esto, ¿no? De epigenética, de cómo vacunar nuestras semillas para que la reducción de cargas químicas a todo el ciclo se reduzcan. Y hay otro tipo, otro segmento de productores donde justamente digamos, el aporte que nosotros tenemos que darle justamente es hacia lo básico, ¿no? Hacia genera bien tu sistema de nutrición, o sea, de riego, de densidad de población, tenemos que irnos a lo básico, ¿no? Creo que mucho de lo que nos corresponde, independientemente del tipo de industria o de trabajo que tengamos, es comunicar y especializar al productor, ¿no? Dependiendo de los retos específicos que tenga cada uno. Se han reportado, ¿no? Hay ciertos, digamos, estudios donde un bioestimulante te puede dar un aumento en cierta aumento en la producción o calidad del 5, 10, 15%. O sea, no es algo que nosotros usemos donde va a recaer en este tipo de productos toda la responsabilidad para obtener estos beneficios ideales de producción, de comercialización, ¿no? Sino tenemos que, sí, revisar desde la base, desde, como bien dice, ¿no? Las plantas comen
por la raíz, ¿no? Enfocarnos en que tengamos un buen sistema radicular, que la nutrición que nosotros le estemos dando sea de calidad, sea la óptima, hacer más eficiente a mi cultivo, eficientando los tiempos y la energía que van a tener para a la hora de transformar estas moléculas químicas para hacerlas orgánicas internamente, metabólicamente. Entonces, ¿de qué manera se las ofertamos? Ver los productos de calidad y de ahí no dejarlo, ¿no? O sea, que sea una herramienta extra que nosotros podemos tomar para llevar al productor con esta serie de nuevas tecnologías, ¿no? O sea, la bioestimulación es un hecho, ¿no? Tenemos que cuidar nuestro suelo y tenemos que revisar este tipo de productos diferenciales porque es algo de donde poder echar mano, ¿no? Para enfrentarnos a estos. Y se nos ha acabado el tiempo, ¿no? Pero antes de pasar a tal vez si tengamos un par de preguntas del público, me gustaría que pudiéramos dar un mensaje de cierre, ¿no? ¿Qué mensaje le podrían decir a todos los que nos están escuchando el día de hoy, ¿no? Desde su trinchera ¿cómo podemos cerrar este espacio el día de hoy? Gracias. Bien, pues retomar tu frase que mencionaste o el refrán de que al perro flaco se le cargan más las pulgas. Cuiden su planta, tenganla bien nutrida, bien hidratada, en la medida de lo posible, ¿sí? Sabemos que hay condiciones adversas en donde muchos están cambiando de cultivo para poder, ahora va a haber mucho frijol, garbanzo, cártamo en Sinaloa, porque no va a poder haber maíz, ¿no? Otros están buscando sistemas de riego eficientes, goteos, pivotes, a diferencia del riego rodado, están perforando varios pozos allá en Guasave, en Mochis, pues buscando este vital líquido tan preciado, ¿no? Y tan escaso en algunos lugares. Entonces, invitarlos a buscar estrategias, a capacitarse, a informarse con el vecino, con el agricultor que le tengan confianza, con el agrónomo, pero a tomar decisiones basadas en datos, ¿sí? No solo en corazonadas. Informarse, si les gusta leer, si les gusta asistir a cursos o ver videos, en la forma en que quieran, pero hay que buscar seguir aprendiendo. Creo que eso es algo muy satisfactorio, es algo que nos enriquece como personas y como agricultores. Y recordar, pues lo que también mencionabas, que no hay una función única ni en microorganismos ni en nutrientes. No es como un botoncito que tú le pongas boro y ya tengas buena polinización, ¿no? Gran parte del boro está en las paredes celulares, está en otras funciones, no solo es polinización y germinación del tubo polínico. Intervienen todos los nutrientes para una serie de reacciones y procesos metabólicos para poder llegar a tener más raíz o tener mejores frutos. ¿Sí? No es un botoncito de que más potasio, más vida de anaquel, más nitrógeno, más follaje. ¿Sí? Intervienen todos los elementos, muchos factores desconocidos, muchos que se están investigando. Y finalizo con eso que ya mencioné, invitarlos a hacer pruebas, a acercarse a empresas serias como Ducor y poder tomar las mejores decisiones en sus cultivos. Y muchas gracias por las preguntas, Nayeli, por la coordinación y por este interés en no venir a presentar solamente pues el tema comercial, sino en discutir abiertamente las opiniones de nosotros. Y gracias a todo el público que está muy atento ahí en redes sociales. Muchas gracias. Gracias. Doctor. Sí, Nayeli, mira, básicamente lo mismo que acaba de decir el maestro, yo le sumaría lo siguiente, porque coincido, ¿no? Eh, Creo que es importante que el agricultor pruebe, pero que también se documente, ¿sí? Al respecto, pues por su bien, ¿no? En pocas palabras. Pero también creo que es bien importante eh, que se sigan organizando foros como este. Y yo no sé también si esto cabe a colación al nivel de alcance que pueda tener esta sesión que se está teniendo ahorita, pero estoy convencidísimo de que debería de haber un regreso real fuerte hacia el extensionismo en la agricultura, porque todo esto yo sí creo que debe, porque hay productores, como dijiste tú, Nayeli, con los que creo que se puede dialogar a cierto nivel, pero la gran mayoría a lo mejor hay que hacer el acercamiento de otra manera. Pero lo importante aquí creo que es que quede claro el asunto, ¿no? Que el productor le quede claro que esto que le estás diciendo
realmente se vea que le va a servir, ¿no? Y creo que hay escasez, ¿sí? De este tipo de profesionales o de profesionistas. Te pongo un ejemplo acá en Querétaro. En la SADER, el año pasado, bueno, yo me di cuenta, a lo mejor otra gente ya sabía esto, pero se me hizo curiosísimo que para todo el estado solamente hubiera de parte de la SADER 5 asesores de este nivel para todo el estado. Y de repente por ahí nos invitaron a un curso para tratar de hacer que el número de gente que pudiera eventualmente ayudarle a los agricultores en N cosas que con el sistema productivo se le puedan ofrecer, pues aumentar el volumen de, ¿no? Entonces digo, yo creo que esto es muy importante, la verdad, estoy convencido de eso, pero se necesita que más gente lo lleve al lugar en donde se necesita. Y no veo que haya mucha gente eh, en el momento actual que pueda ayudarle al agricultor. Obviamente yo creo que esto debe venir de un esfuerzo del gobierno, se me ocurre a nivel federal, ¿no? Pero bueno, Pues mientras, o sea, este tipo de cuestiones creo que son importantísimas, Nayeli. Pero como dijo el maestro Révalo, pues si no llegan a quien debe de llegar al final de cuentas, y que llegue de la manera adecuada, obviamente, pues creo que los esfuerzos, se van diluyendo en el camino, ¿no? Yo creo que así por ahí es, tendría que ser el asunto. Y qué bueno justamente que hacer un Educor, frente unido. sí, qué bueno que Educor y Untagri están haciendo este tipo de foros, ¿no? Ojalá y que se sigan haciendo y que haya una difusión, cada vez más fuerte de esto, ¿no? Que justamente esa sería la recomendación a todos nuestros escuchas el día de hoy, ¿no? O sea, es acérquense a su universidad de confianza, a su agrónomo de confianza, o sea, tratamos de hacer un esfuerzo desde muchas trincheras, o sea, la plataforma Intagri es una pionera en México, ¿no? De llevar este tipo de conocimiento y como Ducor tratamos de hacer lo propio, ¿no? Con un departamento dirigido a llevar todo este tipo de desarrollos, capacitaciones a nuestros aliados comerciales, a nuestros clientes productores, ¿no? Y antes de finalizar, me gustaría tener la oportunidad de tal vez leer un par de preguntas que nuestro foro haya tenido. No sé si Dani me puede apoyar con eso, si existen, antes de dar por terminado este espacio. Bien, por cuestiones de tiempo tenemos muy Ok, pocas preguntas, pero pues si ujú, gustan ya finalizamos. ok, muy bien. Bien, pues muchas gracias a todos por conectarse a este foro. Así es como finalizamos este evento. Agradecemos nuevamente a nuestros ponentes por compartir un poco de su amplio conocimiento en estos temas que sin duda pues son bastante interesantes, importantes para el sector agrícola. Nuevamente agradecemos a nuestro patrocinador Ducor por hacer posible este evento. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias Muchas Gracias, por su gracias. participación y escucha. Nos vemos pronto. Hasta la que sigue. Hasta adiós, luego. gracias. 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 Hasta Bye. luego. Recording stopped.